Son las 10:13, pero preocupa lo que está ocurriendo, amigos, en los hospitales, en los centros de salud de nuestro país. Según el Colegio Médico, hasta el momento se van reportando por lo menos 500.000 casos de IRAS, infecciones respiratorias agudas. Y los hospitales, amigos, están a punto de colapsar. Mariano Calvera nos cuenta más. ¿Cómo estás, Mariano? Buenos días. Gracias, Jorge. ¿Cómo estás? Buen día. Directo en directo. No solamente el aumento de las infecciones respiratorias agudas, sino también, aumento de casos de dengue, que también había reportado ya previamente el Ministerio de Salud, 62.000 casos a nivel nacional, ya 46 fallecidos lamentablemente de esta enfermedad, principalmente en la zona norte de nuestro país. Hemos venido al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde diariamente se atienden aproximadamente a 1.500 pacientes, y vamos a conversar con el director de este centro hospitalario, el doctor Carlos Zurbano. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a RPP. Principalmente lo que preocupa, digamos, en primera instancia, porque es información que salió del Ministerio de Salud, es el aumento de casos de dengue. En este centro hospitalario, ¿hay casos en este momento de dengue? ¿Se han reportado? Buenos días. En este momento nosotros no tenemos ningún caso de dengue hospitalizado y tampoco se han reportado en las 24, 48 horas pacientes que hayan venido por consulta externa con esta patología. Sin embargo, hay una preocupación en este momento en la población. ¿De qué manera se está preparando el hospital en caso haya eventuales pacientes que vengan con síntomas de esta enfermedad? En los últimos meses la demanda general del hospital ha aumentado muchísimo. Nosotros hemos visto por conveniente aumentar el número de camas en medicina. Tenemos personal profesional, infectólogos, internistas e intensivistas preparados para cualquier contingencia en relación con el dengue. No, las medidas más importantes son aquellas que están o que deben ser llevadas a cabo por el primer nivel de atención, o sea, los centros y puestos de salud, en cuanto a evitar el depósito de agua en diversos tipos de residuos de agua en diversos depósitos, como por ejemplo floreros, o agua estancada. Hay que estar permanentemente limpiando estos recipientes. Bueno, esto es una buena noticia en realidad, Jorge, Sara, de que no se haya reportado hasta el momento en este centro hospitalario casos de dengue. No obstante, en el caso de las infecciones respiratorias agudas, las IRAS, sí ha habido un aumento también en ese centro hospitalario, tal cual lo había adelantado ya el Colegio Médico. Estamos también con la doctora Pamela Jump, ella es jefa de pediatría de este hospital. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a RPP. Previamente a esta entrevista me había comentado que sí se había registrado un aumento de infecciones respiratorias agudas en este hospital. Cuéntenos, por favor. Buenos días. Sí, efectivamente, nuestro hospital recibe en promedio mensual 4.000 niños por emergencia. Nosotros hemos tenido un incremento entre el 60-70% de infecciones respiratorias agudas graves, que es lo que hemos alertado en los días previos. ¿En qué periodo, disculpa, señor doctor? Estos niños, hemos reportado 854 niños con este diagnóstico desde el mes de enero hasta el mes de abril de este año. Y es un aumento casi del 60-70% a lo visto en los años anteriores. Mariano. Sí. Un favor, tenemos que hacer una breve pausa. Pídele por favor a la doctora que nos espere un momento porque es muy importante ampliar esta información. Por favor, a ustedes, amigos, también acompáñennos a escuchar a nuestros anunciantes para poder entender un poco más qué está pasando con esas infecciones respiratorias agudas que vienen en aumento y que al parecer los hospitales no se estarían dando abasto. Ya volvemos. 10:20 de la mañana, amigos, estamos de regreso aquí en Encendidos. Jorge Rodríguez y Sara Busabá, quien les habla, estamos en los estudios de RPP aquí en la capital. Y estamos conversando con Mariano Calvera porque, de acuerdo al Colegio Médico del Perú, los casos de infecciones respiratorias agudas se han incrementado considerablemente. Y de hecho, Mariano, que está justamente en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, conversa con la doctora Pamela Jump, quien es jefa de pediatría del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, quien afirma que los casos se habrían incrementado hasta en un 70%. Y ahí, Mariano, quisiéramos, por favor, si nos pudieran precisar qué tipo de infecciones respiratorias son las que se vienen presentando con más frecuencia y en qué perfil de pacientes. ¿Son niños, son adultos mayores? ¿Quiénes son los que más se están enfermando? Sí, vamos a transmitirle tu consulta a la doctora Jam, que está aquí con nosotros. Doctora, nos consultan desde cabina qué tipos de enfermedades respiratorias son, digamos, las que han aumentado recientemente y cuál es el perfil del paciente, niños puntualmente, que llegan al hospital en este último periodo, sobre todo por estas enfermedades. Bueno, cuando hablamos de IRAS, hablamos en general de infecciones como bronquiolitis,
crisis asmáticas desencadenadas por virus respiratorios y las neumonías virales, como también pueden ser neumonías bacterianas, ¿no? Los pacientes que tenemos que van más en riesgo son los niños menores de 5 años, sobre todo los niños menores de 2 años, y para esto es muy importante que tengamos en cuenta las medidas de prevención y promoción de la salud, ¿no? Son los niños que más se complican, a menor edad, mayores complicaciones. Hay zonas específicas de Lima, quizás hoy en la mañana, por ejemplo, estuvimos en Ciudad de Gosen, en Villa María del Triunfo, que sabemos que es una zona muy húmeda, donde ya se siente el frío. Digamos, la zonificación, el lugar donde viven estos niños también influye muchísimo en su estado de salud. En general, la humedad que nosotros tenemos en esta zona de Lima Sur y el frío, la caída de la temperatura, hace que la circulación de virus respiratorios aumente, sobre todo en estas temporadas, pero lo que hemos visto es que estos virus han aumentado incluso cuando hemos estado en temporada de verano. Entonces hay que tener mucho más cuidado y indicar y ponerle más énfasis en las medidas de prevención, sobre todo ahora que viene el invierno, ¿no? Correcto. No sé, compañeros, si tienen alguna otra consulta Sí. para la doctora Yamp. Mariano, por favor, sería bueno conocer cuál es el protocolo cuando, en este caso en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, se nota el incremento de pacientes y la posibilidad de que ya no haya cama para alguno de ellos. ¿Qué es lo que se hace inmediatamente? Le consultan acerca de cuál es el protocolo que se seguiría en el hospital sin que aumentan, digamos, estos casos y llega el momento eventual en que no haya camas, por ejemplo. Hemos pasado en el mes anterior la situación en la que nuestra saturación de emergencia ha sido mucho mayor del 150%. Hemos tomado todas las medidas para, junto con la gestión, aperturar 12 camas más en el ambiente de hospitalización. Se han aperturado camas también en el área de observación de emergencia. Sin embargo, esto ha quedado insuficiente en algunos días. Es por eso que es importante que las personas tomen en cuenta que no deben acudir a los servicios de emergencia cuando son cosas que pueden resolverse en centros o puestos de salud, ¿no? No saturemos los servicios de emergencia por cosas que no lo son. Y esto es importante, Mariano. Habría que incidir también en la diferencia entre una urgencia y una emergencia, con el fin de que la población pueda identificar estos casos y, como bien lo dice la doctora Pamela Yamp, no acudir y no hacer que colapsen, en todo caso, este tipo de servicios hospitalarios. Claro, doctora, ¿en qué casos puntuales, digamos, cree usted que, o sea, qué síntomas debería tener el niño para que tenga una enfermedad respiratoria para llevarlo, digamos, a un centro de emergencia, que ya sobrepase, digamos, la atención de un centro de salud de primera atención, por ejemplo? Claro, lo que los padres deben estar atentos es ver signos de dificultad respiratoria, ¿no? Observar al momento del niño cuando respira la presencia de retracciones, el hundimiento por debajo del pecho, el hundimiento de las costillas, el hundimiento a nivel del esternón que el niño presente al momento de respirar. Si de repente la tos es tan exigente que al momento que tiene accesos de tos notan la coloración morada, la coloración azulada de los labios. El niño que ya no come, que está somnoliento, que ya no está despierto como siempre, puede significar un signo de alarma, por lo que deberán acudir inmediatamente a emergencia. Correcto. Muy bien. Correcto. Muy bien. Mariano, muchísimas gracias por la información desde el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Pero atención porque